Y hay otras cosas que se ven que hacen que aparentemente la persona es alegre. No. El gozo que Dios nos da, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, es otra cosa. Entonces, por eso el pueblo adventista es feliz, porque nos mantenemos en el gozo. Mire que el porcentaje de la encuesta que hicieron acá, solo una persona. Entonces, el pueblo adventista es feliz. Yo no soy adventista de nacimiento. Soy un adventista del 2008. Y hace 15 años aproximadamente estamos acá en Amac. Y no tengo el selector. Gracias, doctora. Y me gustó la encuesta que hizo la doctora, que me antecedió, pero hay cosas que nos hacen feliz, cosas que parece que no fueran tan grandes. Por ejemplo, esta es una introducción, queriéndole darle chance para ver qué pasa con lo que viene de allá. A mí ese negrito que está allí se llama José Oquendo, es médico, colega, y no le digo negrito despectivamente, le digo negrito con cariño. Yo le decía, fue interno mío, y le decía el negrito del batey. Cuando él quería, yo fui una vez a Montería, a la iglesia central de Montería con el doctor Libardo, el pastor Libardo Cuesta me invitó y fui a Montería, a la iglesia, y cuando estaba predicando me salió un jovencito, estaba en sus primeros años de medicina, y me dijo, mi sueño es hacer el internado con usted allá en la Clínica General del Norte y tratar de hacer lo que usted hace con los pacientes. Yo le dije, bueno, hijo, cuando estés ya en el último año me escribes y empezamos, y así lo hicimos. No había convenio con la Universidad del Sinú, pero conseguimos el internado, hizo el internado, y yo lo dejaba hablándole a los pacientes de Dios y él asumió el reto. Terminó su internado, ya es médico, y estoy viéndolo en el primer congreso de AMAC, presencial, pospandemia, y esas cosas me hacen feliz, muy feliz, verlo allí ya bien empoderado. Verme con el doctor Roel Sea es algo que me llena de felicidad. Yo no sé qué va a pasar, y son 5 minutos que le pido a los organizadores porque después me van a cobrar el tiempo, pero estoy tomando el tiempo de lo que viene de AMAC. Yo no sé qué va a pasar, pero sí le decía a mi delegada, cuando el doctor Jonathan estaba dando su tema esta mañana, yo estaba con mi hija María del Mar, oyendo muy atento, ya había hablado con él. Pero las cosas, yo le decía, Señor, es más, yo me estoy despidiendo de ustedes como presidente de AMAC. Y me estoy despidiendo feliz. No hay tristeza en mí. Hay gozo. AMAC me dio cosas bonitas. Abrazarlos a todos y cada uno de los miembros de AMAC. Vivir lo que vivimos me hizo muy feliz. Y voy a seguir en el ministerio hasta cuando Dios me dé fuerza. Decía algo la doctora o el pastor Huitrago. Se reunieron, que ¿qué nos van a dar? Un poquito más de analgésico y más nada. Vamos a seguir bien. Felices, ¿verdad, compadre? Usted te la va a tirar pelado. Somos unos viejos felices, chévere. ¿De qué vamos a quejarnos? En problema están ustedes para ver si llegan a esta edad. Yo le decía a mi hija, y cuando nos reunimos con los del Atlántico, ya los delegados están allá. Hace alrededor de 15 años, cuando la caravana de la esperanza, ¿se acuerdan de eso? Me trajeron, creo que un muchacho apellido Camacho. A mí me invitaron y yo vine ahí al Bambú,
un escenario inmenso y una cantidad de sillas. Y uno como buen barranquillero se va por ahí. Oye, estos santandereanos son la patada, que les gusta canchería. ¿Cuándo van a llenar este poco de gente? ¿A dónde? Oiga, llenaron el campamento ese y hubo gente de pie casi el doble. Yo quiero que le presten atención a lo que está aconteciendo cuando está dando su conferencia el doctor Jonathan Cáceres. ¿Y de quién habló él? De David, varón perfecto, quien hará lo que yo diga, ¿no? Esa prédica que yo llevé me pasaron 3 cosas. Yo quiero que rían y los voy a hacer reír. Me pasaron 3 cosas. Primero, el pastor Redondo me antecedió y dijo: yo me precio que con un versículo hago un sermón. Yo dije: ay, Dios mío, yo traigo como 100 versículos y no he hecho un sermón. Después dijo el doctor Anaya, le dijo a otro pastor que estaba: nosotros que somos de tantas generaciones de adventistas. Yo dije: Dios mío, yo soy un adventista de año y medio. Y el pastor Enrique Anaya siguió con él, dice: el sol todavía se oculta en oriente. Yo no sé qué voy a hacer. Mi sermón se llamaba Hombres valientes conforme al corazón de Dios. Predicó. Que no digan que yo estoy utilizando la presidencia, el que yo le pido a Dios que sea el presidente. Predicó el mismo tema de hace unos años, muchos años. Amac tiene muchos años. Ese es un hombre supremamente ocupado, el doctor Jonathan. Así era yo, supremamente ocupado. Y me ofrecían la presidencia de AMAC del doctor Suárez, Mauricio Suárez y el doctor Ordóñez. Doctor, pero ser presidente, no, estoy muy ocupado. Y era muy atareado, pero llegó un momento en que en la unidad de cuidados intensivos uno conjuga 3 verbos todos los días: sufrimiento, dolor y muerte. Pero cuando uno pone a Dios en la ecuación, viene la palabra esperanza. Y allí empecé a entender, pero ese día los colegas, habían unas cosas que yo me deprimí demasiado y estaba mal. Y una peleadera con mi esposa y con mis hijos regañándolos. Y yo me sentía mal. No era feliz. Y apenas estaba comenzando y un paciente, ¿se acuerdan que el doctor Jonathan habló de un paciente? Mi historia también comienza con un paciente. El señor Álvaro, un ex policía que me lo bajan a los 45 años de piso a la unidad, portador de SIDA y con enfermedades muy severas, y ese hombre con una mirada horrible, seca, sin sentido. Y yo salía a la 1:30, eran casi las 2 de la tarde y me tocaba irme para la otra clínica, Salucop en ese momento. Y me quedé con él, lo saludé de la mano y le dije: Álvaro, no estés tan triste, Dios te ama. Y él me dijo: a mí Dios no me ama. Yo he cometido muchos pecados, yo he matado gente, he hecho mucho. Digo: Dios perdona todo. Y empecé a hablarle, y en el hablarle, yo no me acuerdo qué le hablé, pero sí sé que ese diálogo no era mío. Cuando uno no se acuerda, es el Espíritu Santo el que habló. Y le hablé cosas de Dios y nos dimos un abrazo fuerte. Y él me dijo: doctor, es la primera persona que me da la mano en los casi 40 días que tengo de estar hospitalizado. Yo me fui y por primera vez hice una oración por un paciente y me fui a la otra clínica. Pero quedé conectado con ese paciente. Al día siguiente, cuando llegué a las 7 de la mañana, me fui directo a ese paciente. Y encontré la cama vacía con el colchón sobre
lo ponen así a lo largo cuando el paciente había fallecido. Y yo me paré y se me salían las lágrimas como ahora, yo no podía frenarlas. Yo soy llorón, entre otras cosas. Y eso se me estaban saliendo las lágrimas. Y todas las enfermeras se vinieron y se colocaron detrás de mí y me abrazaron fuertemente y me dijeron: doctor, el señor Álvaro nos dijo que le dijéramos. Se quedaron las enfermeras que salían de la noche y las que entraron. El señor Álvaro nos pidió que le dijéramos que gracias por mostrarle a Jesús y que él quisiera verlo en la eternidad. Allí nació este ministerio. Entonces me invitaron para que fuera a representar a la costa, a la universidad, a una reunión de AMAC con el pastor Villegas, y yo iba en representación de la costa. No tenía ni idea qué iba a hacer ni qué iba a decir. Oyeron algo esta mañana con el doctor Jonathan, no tenía ni idea, y apareció el señor del hueco. Exactamente igual. Pero cuando llegué a la UNAC, me dieron en el hotelito, le dicen el hotelito, un cuarto que está allá. Oye, y me pusieron una frutera, yo pensaba que era, cuando siento que la granadilla se quiebra, uy, es de verdad. Y empiezan a cantar esos pajaritos. Y voy a la reunión de la UNAC y por primera vez me como una hallaca vegetariana. Y empezamos en la reunión de la UNAC. Y yo lo único que hacía era mostrar unos testimonios que había tomado, y no llevé conferencia cuando salían los de Cartagena, los de acá de Bucaramanga, que el centro médico, que no sé qué cosa. En la Clínica General del Norte, este pacientico, esto y esto. Pero lo que sucedía en la noche cuando yo me iba a recostar ahí en el hotelito, ver a esos estudiantes de teología cantando los coros, las alabanzas, me sentí en un pequeño cielo aquí en la tierra. Y la directora médica, cuando yo llegué: José, te sirvió, y vengo recargado. Allí empieza este ministerio. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y no vienen, me va a tocar empezar la conferencia. Miren, llega el doctor Roel y empezó a llamarme. Yo fui a un congreso de AMAC, los 3 idiomas eso, en Orlando: francés, español e inglés. Y yo le dije a los que hacen la traducción: ¿a qué velocidad quiere que hable, cuadro? Y ella me decía: usted habla a la velocidad que usted quiera, que nosotros lo traducimos. Y yo, porque Bertie Archibald me invitó al Congreso de Interamericana. Y allá estaba, conocí a Roel, pero porque iba a presentar el programa que estaban haciendo, Quiero Vivir Sano. Era su primer salida con Quiero Vivir Sano. Y había alguien que estaba en Montemorelos, yo tengo el nombre aquí anotado, Sino Chan Marcel. Era el mentor de Roel, o estaba con él. Y él le dijo al doctor Roel, él me lo contó: mira, ese médico es el que tienes que llevar a Montemorelos. Y yo mostraba era todo lo que hacía con los pacientes. Y él me llamó varias veces a la clínica y yo no le podía contestar. Y un día: doctor, lo están llamando de México al fijo. Y yo pasé el teléfono. Y él me dice: ay, doctor, hemos estado hablando con el doctor tal, y el pastor. Y hoy usted contesta: es que queremos a ver si viene a Montemorelos. Digo: mira, yo ahora voy para el Congreso Americano de Cuidados Intensivos en Denver, Colorado, no sé. Doctor, ya si no viene, pues ya es usted, pero nosotros hemos orado. ¿Usted cómo se pone él, no? Y yo dije: yo a Dios no le digo que no. Me fui con mi hija
y nos fuimos para Denver y de Denver volamos a Monterrey. Allí nos esperó el doctor Roel y conocimos el Cerro de la Silla, porque es un anfitrionazo. Y allá estuvimos en Montemorelos. Yo le dejé una chaqueta, pero no se la pone. Y llegamos a Montemorelos, me sacaron el jugo. 2 sermones en la mañana, 2 en la tarde, y después con una arcilla le pasaban a uno allá en la Carlota, la doctora, no me acuerdo el nombre, pero fue de los escenarios más ricos. Y después fuimos a Monterrey, y cuando estaba predicando en Monterrey, yo conté un testimonio de mi hijo. No lo voy a contar ahora, pero sí le quiero decir, ¿sabe qué hacen? Cosas que nos hacen muy feliz, doctora. Pedir perdón. Pedir perdón nos ayuda a ser feliz, pedir perdón nos enseña a crecer, es algo, y los padres a veces tenemos que pedirle perdón a los hijos. Y en ese testimonio de yo contar que le había pedido perdón a mi hijo, porque mi hijo mayor yo le di con la correa duro, y uno fue criado con eso, ¿no? Y ya después que nos perdonamos, crecimos, y contando la historia esa en Monterrey, la iglesia adventista de Monterrey es una iglesia tremendamente grande, eso, gente para allá, y por donde uno iba lleno. Y después que terminé, se me viene un muchachito como de 18 años, porque yo había contado la historia de mi hijo, que le había pedido perdón, nos habíamos abrazado, lijamos una cuestión que había puesto mi hijo dentro de un corazoncito de madera en su escritorio, él es internista también, y había puesto papi, te odio, y digo, no, esto no va. Y yo le pedí perdón por cada correazo que le había dado, y él cogió la lija conmigo. Y papi, yo eso lo puse por ponerlo. No quiero que lijemos eso, y lo lijamos. Pero al final nos perdonamos. Mi hijo me ayudó a organizar esas 5 semanas de la esperanza que hicimos en la Clínica General del Norte. Y se vino el muchacho de Monterrey y me dice, híjole, doctor, me diste en la madre, mano. Y, ¿por qué? Te quiero regalar una botella de agua. Y digo, dale. Me dice, voy donde mi vieja a pedirle perdón. Hermanos, eso que le dijo el doctor Marcel al doctor Roel, ahora yo se lo digo al doctor Roel. Tienes que llevar a ese muchacho de esta mañana, al doctor Jonathan, a Montemorelos a enseñarle eso a los muchachos de la Facultad de Medicina, como en aquella época lo hiciste conmigo y se lo enseñamos a esos muchachos. Y ustedes ya saben cuál es el presidente que estoy pidiendo, ¿no? Lo demás es pura casualidad. Ahora sí nos metemos en lo que tenemos que meternos, vamos a hablar de la microbiota. Y sé que por ahí Camilo también está muy bueno, ese queda para presidente del Asocentro. Y hay mucha gente buena acá, pero tienen el ambiente en Bucaramanga para que AMAC crezca. La respuesta por qué Bucaramanga es la ciudad más feliz, porque es la ciudad más adventista de Colombia. Esa es la respuesta. Y ahora sí, yo venía a esto, vamos a hablar de la microbiota. AMAC, Asociación Médica Adventista de Colombia. Médico no quiere decir que no sea fisioterapia. La fisioterapia forma parte del personal médico. Es más, yo no digo personal paramédico, yo digo personal, están llegando, transdisciplinario en salud. ¿Sí? Personal transdisciplinario en salud. ¿Por qué es tan importante lo que hace la chica de la limpieza en el área de salud? Que no va a trabajar usted lo mismo en un área que esté sucia, ni se van a sentir bien los pacientes. Y esa frase no es mía, esa frase es de la enfermera Olga, de la UNAC. Transdisciplinario en salud, lo que hace
la chica de la limpieza, hasta lo que hacen los directivos, los dueños de la institución para pagarle, porque ¿quién va a ser feliz si no le pagan? Entonces todo es importante, pero el más importante es el paciente. Se pensó en el término APAS, Asociación de Profesionales de la Salud. La razón por la que no se cambia el nombre de AMAC es por los estatutos y porque eso hay que pagar una fortuna que no tiene sentido, así que se queda AMAC. Es lo que ha pasado en los últimos 15 años. Los estatutos yo se los compartí al doctor Cáceres y se los compartí a otra persona por acá, Camilo creo que se llama. Entonces, eso es lo que es AMAC. Mi nombre es José Fidel Jaraba Sierra. Yo antes ponía médico adventista, médico internista, intensivista, jefe, todo el prontuario que dice el pastor Huitrago. Pero resulta que ahora lo más importante que yo ostento para gloria y honra de Dios es ser un adventista del séptimo día. Eso es lo primero que pongo. Me siento feliz de ser un adventista del séptimo día. Espero con confianza la segunda venida del Señor. Y soy internista, intensivista y soy profesor de posgrado de estas universidades. Y usted dirá, ¿con qué tiempo? No, yo estoy en mi unidad y allá me mandan los que están haciendo la especialización en medicina crítica, los que están haciendo la especialización en cirugía, rotan conmigo y ahí los internos y así total. Es lo que hacemos. Pero AMAC forma parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En estos 15 años que he estado, me siento muy feliz de que la Iglesia Adventista, en este caso con el pastor Huitrago, haya hecho este congreso de salud de la iglesia como AMAC. Porque antes AMAC quería hacer sus reuniones como aparte en la iglesia. No, qué rico que todos los profesionales de salud estemos aquí así como estamos. Porque si es de la iglesia adventista, es de la iglesia adventista. Pero no como, y yo lo que siempre decía, que seamos como las Dorcas, que seamos como los conquistadores, que sea AMAC dentro de la iglesia. Eso es lo que realmente le da el peso y nos hace profesionales diferentes. Una psicóloga es diferente cuando es temerosa de Dios. Una persona que se dedique al tema de la fisioterapia la hace diferente que sea temerosa de Dios. Y médico de la especialidad que quiera que tenga los principios de Dios dentro de su ser. Y ayer hablaba con el doctor Roel cuando nos fuimos de acá. Lo de Dios de salud total va en serio. Y ya hay 3 con nombre que están gozando de ese privilegio. Enoc, Elías y Moisés. Y un montón que se fueron con Jesús que están allá en la eternidad, las primicias, que no sabemos los nombres. Esos están, Pastor Peñuela, con salud total, plena. Y allá queremos estar todos nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a pararle bola a la microbiota, empezamos. La microbiota, salud desde lo inferosuperior. Vamos a poner por qué salud desde lo inferosuperior. Primero, porque es de nosotros como seres humanos hacia Dios, que es el ser supremo, ¿cierto? Ya en nuestro cuerpo, porque viene desde los intestinos hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia los pulmones. Entonces, es allí esas manifestaciones de la microbiota. No vayan a pensar ustedes que un intensivista de más de 25 años de estar ya en cuidados intensivos, casi 30, el tema de la microbiota es lo que lo domina. No, sino que en los últimos 10 años se está hablando de esto y digo, vamos a meternos en sintonía. Y eso de estar hablando de ventilación mecánica y de sepsis y de antibióticos, digo, no, vamos a hablar de otras cosas. Entonces, eso es lo que es el eje ínfero-posterior. Nosotros somos la parte inferior de ese eje. Pero mire que vamos a destacar, ¿qué pasa aquí?
¿Aló, y qué? ¿Cuál es? Otra. ¿Quieres pásalo de allá? Ahí. Destaquemos la salud desde lo súper inferior, es lo que dice Dios hacia nosotros. Y mire lo que Dios nos dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso está en Génesis 1:26, la primera parte. O sea, de arriba para abajo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No hay razón para que le prestemos atención al bullying. Si algún jovencito o alguna chica le dicen, eres maluquita o eres maluquito, entonces Dios es maluquito o maluquita porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Nada nos tiene que hacer el bullying porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo ahora mismo estoy viendo un Dios de 64 años, más delgado, más nalga seca, más... 64 años, a su imagen y semejanza. Y mire lo que nos dice Juan 10 en la parte B del versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y en escasez, en abundancia, en abundancia. Dios no quiere que seamos infelices. Ok. Génesis 1:29 dice, dijo Dios, además, he aquí que les he dado toda planta. Oiga lo que ya quiere Dios que comamos, ¿eh? Les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semillas. Ellos les servirán de alimento. Ese era el plan de Dios inicialmente. Nos las embarramos, sucedió lo del diluvio, no había planta y Dios autorizó algunos alimentos que son los que nos están dominando a muchos de los que estamos acá todavía. Estamos bajo el pacto levítico, pero avancemos hacia esto de la semilla. No nos quedemos en el pacto levítico. Y mire lo que dice Dios, es esa salud total a la que habla el doctor Roel. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salud física, que incluye todos los pilares que decía el doctor Roel esta mañana, y salud espiritual. Ahora sí, ya entramos en microbiota nuevamente en el eje inferior-superior. Yo me voy por acá porque me queda más fácil leer desde acá. La microbiota es el conjunto de microorganismos comensales, o sea, huéspedes, habitantes normales, simbióticos y patógenos. Simbiótico quiere decir que viven entre ellos normalmente, pueden interactuar. Y patógenos, porque hay otros que son patógenos que enferman, pero que están en nuestro cuerpo, en el área donde están, no son patógenos. Y ya han emergido como un regulador clave del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Por ejemplo, nosotros comemos sal y tenemos que metabolizarla. La metabolizamos mal y se van por unos cálculos. El calcio, todo lo que... Entonces, el buen metabolismo está generado por esta microbiota. Y la inmunidad, o sea, el sistema de defensa de nuestro organismo y la salud en general. Por ejemplo, aquí en la piel hay unos gérmenes que se llaman Staphylococcus epidermidis. Son normales aquí en la piel. Si yo me corto y un Staphylococcus epidermidis va a la sangre, allá es patógeno. En la boca tenemos una gran cantidad de streptococos, saprófitos en nuestra. Me corté y eso que hacemos a ver si a chuparme la sangre.
ahí estoy contaminando y puede hacer una sepsis que puede terminar con una mano amputada. Hermanos, yo toco cuerpos frágiles, pongo catéteres, venoso central, hago procedimientos que se pueden hacer en la unidad de cuidados intensivos, enseño. Y el cuerpo lo tolera bien, lo hago bien y me va bien, para gloria y honra de Dios. Oro por cada procedimiento que voy a hacer. Pero una pared inerte de un baño que se dañó, la pluma de nuestra asistente, la señora Mari, y yo cogí un martillo y un cincel y quise arreglar eso que ni se mueve ni nada. Y aquí estoy todo cortado, me duele todo esto y la pluma quedó peor y tuve que buscar el plomero, pagar más y comprar todo lo que había dañado. Es así cuando nos queremos tirar, zapatero a tu zapato. Pero ¿saben qué me encontré cuando estaba un poco ardido? No pude con una pared, puedo con una vida, no pude con una pared inerte, me reventó todo. Y leí un mensaje que me llegó y dice, Satanás, el diablo, nos llama por nuestras cosas malas, por nuestros pecados, por las cosas que hacemos mal. Él no le dice a usted, ¿cómo es su nombre? Elías. Elías. Él no le dice Elías. Elías se acabó de robar un juguito allí. Entonces dice, mira ladrón. No le va a decir Elías. Él sabe su nombre, pero lo llama, Dios lo guarde, no se ha robado ningún librito. Esto es un ejemplo hipotético. ¿Ya? Pero Dios conoce lo mismo. Y lo llama por el nombre y no por el defecto. Dios a todos nosotros nos llama como hijos suyos y vino a buscar pecadores arrepentidos. Entonces, entendiendo esto de la flora saprófita que tenemos o normal, en la vagina las mujeres tienen los bacilos de Doederlin, son normales. El hombre en la próstata tiene otros gérmenes que son, pero las bacterias que están en el intestino, dentro de ellos está el Baumann, y en el intestino es normal, pero ya en los pulmones es patógeno. La microbiota intestinal y todo esto que era más lo que yo quería mostrarle, la fuente que están son revistas indexadas, y hay muchas de salud hablándonos de la microbiota. Y esta es una búsqueda que hicimos y hay, ¿desde cuándo? Mire, esa es una fuente del 2016 y hay desde allí para acá toda la literatura que usted quiera hablando a favor de la microbiota, que es lo que se viene, lo que está allá. La microbiota intestinal desempeña un papel esencial en la maduración del sistema inmunológico, el metabolismo de nutrientes y la protección contra patógenos. Nos protege de bacterias agresivas. Me decía la hermana Vera que en 1 metro cuadrado de tierra hay más seres vivos que en toda la tierra, que humanos en toda la tierra. La microbiota es la gama de microorganismos que pueden ser comensales simbióticos, o sea que se comportan entre ellos, que se encuentran en y sobre todo los organismos multicelulares, incluidas las plantas. La microbiota humana es la comunidad de microorganismos que residen en diversas partes del cuerpo, como el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, la cavidad oral, ducto nasofaríngeo, tracto respiratorio y piel, entre otros. Gracias a ese sistema inmunológico, los estreptococos del pastor se pueden mezclar con los estreptococos de la doctora a través de los besos. O sea, pero por la defensa. Y Dios lo permitió, pero en el matrimonio o futuros matrimonios. La microbiota intestinal es la aliada invisible para una vida en armonía. Eso ya es de arriba hacia abajo.
Dios puso en nuestro interior un mundo microscópico para protegernos, cuidar la microbiota, es cuidar el templo del Espíritu Santo. No destruyamos. Y se lo dice alguien que destruye mucha microbiota, porque nos toca mandar antibióticos en procesos sépticos que barren toda la flora. Lo que pasa en el intestino, a veces cogemos ese depósito y métale y creemos que eso se queda ahí. Eso repercute acá, repercute en el pulmón, en todos lados, hermano. Lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, lo dañamos. Hay una de las guajiras más hermosas, libra por libra, que está aquí. ¿Dónde está? Ella almorzó conmigo hoy. ¿Dónde estás que no te veo? Vela ya, la de amarillito. Ella ya se comprometió que va a empezar a leer la Biblia como corresponde. 2, 3 veces. Hermano, la salud que hay al leer la Biblia es tremenda. Nos cambia la forma de pensar, la forma de actuar. Para que esta criatura débil y frágil que soy yo haya cambiado, Dios es grande y poderoso. Dios te cumple cada uno de los sueños que tú tengas. Yo le decía, Dios mío, yo quiero ser, permíteme por lo menos llegar a ovo-lácteo vegetariano. Yo no sé si voy a poder dejar el suero. No sabía cómo dejar el suero. Y no lo sé. El suero con guineo, con yuca, el suero es sabroso hasta con pan. Para uno costeño. Y entonces el doctor Abraham se quedó en mi casa, uno de mis sueños cumplidos, y demoró una semana y dice, venga doctor, le voy a hacer el suero vegetariano. Y me hizo uno que es con aceite de oliva, semillas de girasol, almendra y una taza de agua. Pruébelo, y una yuca calientica. Sí, está rico. Pero yo después lo cogí el de él y le echaba 2 cucharitas de suero original, vamos. A propósito de la felicidad, la doctora Selfa Gómez me decía, yo le decía lo del suero y ella me decía, doctor, ¿cómo entra el suero? Y hombre, cuando estábamos en el monte, en vacaciones era para la finca, no le decía finca, pero antes era el monte, mi papá nos llevaba y uno comiera yuca con suero, y el suero lo hacían un poquito más aguado de lo normal y lo comía uno casi que cuchareado, y eso era con los trabajadores, todos los hijos ahí. Entonces era una fiesta con el suero, la yuca que quedaba se asaba sobre la brasa y eso nos hacía felices. Entonces yo entendí, viene de allá. Esos momentos felices los evoca uno y ahí. Ya hoy tengo 2 días que no como suero. Entonces lo que pasa en el intestino se queda en el intestino. Los ejes del intestino con los órganos con los que interactúa, órgano en acción. Estudios emergentes, todos estos son estudios que he traído para acá. Yo quiero que esto quede acá, y eso está grabado allá, el que lo necesita puede hablar allá. Y un saludo muy especial para Rubén y Joel, porque sin ellos esto aquí no se pudiera dar. Ese es allá atrás bambalina, nadie les dice a veces ellos, pero yo sí, gracias a Joel y gracias a Rubén, porque nos han asistido a todos los conferencistas maravillosamente. Estudios emergentes respaldan la relación entre la microbiota intestinal humana y la función de otros órganos. Aprendamos acerca de cómo el intestino se comunica con otras partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, los pulmones, la piel e incluso el corazón, y por qué es importante para nuestra salud. Y uno creía que eso nada más entra, sale, y hay unas repercusiones tremendas. La superficie de nuestro organismo, desde los pulmones hasta la vejiga, tiene una composición única de microorganismos, pero la inmensa diversidad de microbiana se encuentra fundamentalmente en el tracto digestivo y es crucial en una buena salud intestinal. Pero hay enfermedades cuya relación con el intestino no son muy evidentes. Ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, las dermatológicas,
los trastornos neurológicos, etc. Aunque los estudios que existen entre la microbiota intestinal y otros órganos son sobre bacterias intestinales, porque de los que más se aíslan son bacterias, no quiere decir que también no estén presentes otros organismos como hongos, levaduras, virus y parásitos. De hecho, la pandemia que nos encerró fue por un virus. Alteración de la microbiota comiendo murciélagos y cosas de esas. Entonces, eso que dicen por allá en Chile, no los adventistas obviamente, comemos todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que nada menos los barcos y todo lo que está en la tierra menos los carros. No están así. Dios tiene un plan diferente en cuanto a la alimentación y quedó establecido ahí. Una de las áreas que más se investiga es la conexión entre el intestino y el cerebro. Los microbios del intestino están constantemente hablando con el cerebro, por lo que influyen en el estrés y en las emociones. Pero la situación contraria también es posible. Además de microbios, en la conexión intestino-cerebro también están involucradas el nervio vago, las hormonas, las células inmunitarias y los metabolitos. Todos ellos forman un equipo que hace posible la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Estos hallazgos sugieren que el microbioma puede tener que ver en el desarrollo de demencia, el autismo y otros trastornos. No obstante, todavía no sabemos si la alteración del microbioma es la causa de las enfermedades cerebrales o meramente una consecuencia. Si me lo pregunta a mí después de tantos años de estar allí y de ver muchas cosas que se quedan sin diagnóstico, yo creo que sí. La microbiota tiene que ver con todas estas enfermedades. Por eso para esa guajira de amarillo, como dicen los argentinos, que está allá, a las 5 de la mañana se levanta a leer la Biblia hasta las 7. Los capítulos que lleguen, dedíquele 2 horas. ¿Oyó? A comer en un plato azul turquí. Pero el azul turquí más horrible que encuentre en ese plato. Que le permite a usted que cuando esté comiendo no quiera ver el fondo del plato. Y a caminar, no a trotar, a caminar 1 hora. ¿Oyó? Nos vemos en La Guajira, pero primero me manda la foto. Eso va. Los microbios intestinales también podrían ser una causa oculta de enfermedades pulmonares complejas. La microbiota intestinal está conectada con los pulmones, estando conformada esta última por el microbioma de la orofaringe, principalmente. Usted sabe que la vía respiratoria va por delante y el conducto esofágico va por atrás. Y ahí hay un contacto cerca a los pulmones, que varía en el individuo, de un individuo a otro, pero permanece estable con el paso del tiempo. Hoy se investiga mucho sobre cómo aprovechar los microbios comensales del pulmón para predecir crisis asmáticas y mejorar la respuesta de los fármacos actuales. Para el tratamiento de las enfermedades pulmonares, algunos estudios sugieren que la dieta basada en alimentos de origen vegetal son esenciales a la hora de mantener la inflamación a raya y proporcionar los nutrientes necesarios que apoyen el sistema inmunitario y el microbioma intestinal relevantes en la salud respiratoria de todo árbol que dé semilla. La ciencia dándole la razón a la Biblia, dándole la razón a los 8 remedios naturales allá en la N. Pero no lo estamos diciendo los adventistas actuales. Se requiere volver a esto. Ya la ciencia está entrando a tomar este mensaje que lo tenemos nosotros hace rato. Ya están vendiendo medicamentos hechos a base de prebióticos,
de probióticos a un precio, pero la doctora Vera mañana les va a decir cuántos alimentos hay en donde los podemos consumir y nos salen mucho más económicos. Y yo no sabía que Vera iba a hablar de esto, porque les digo, el programa lo leí cuando llegué acá. El intestino es una puerta de entrada al organismo, por lo que la microbiota intestinal ayuda a que el sistema inmunitario cree una barrera contra los patógenos. Hasta 80% de las células inmunitarias se encuentran en el intestino, buscando la cura para el síndrome del intestino irritable. Los investigadores han recurrido a la activación aumentada de las defensas inmunitarias en el intestino delgado. Estos son hallazgos que respaldan la idea de que los problemas gastrointestinales no están en la cabeza de los pacientes. La elevada fermentación de carbohidratos en el intestino grueso no es la única causa de los síntomas, puesto que los científicos tienen la teoría de que una infección abdominal puede alterar la barrera intestinal. Temporalmente, con la barrera alterada, es posible que se absorban determinados componentes de alimentos y se desencadenen reacciones alérgicas localizadas, no obstante, demasiado temprano para recomendar dietas de alimentación basada en inmunoglobulina a pacientes con síndrome de intestino irritable que utilicen dietas de exclusión para controlar los síntomas. Miren, el tránsito intestinal es fundamental para el bienestar y la felicidad. A propósito, las personas constreñidas, constipadas, no son muy felices. ¿Quién va a ser feliz con ese colon lleno? ¿Qué estoy haciendo para mejorar eso? Entonces, fibra, psyllium. Ese psyllium, compren otros multifibras que hay por ahí, que tienen alcachofa, que tienen pitahaya, 3, 4 fibras. Compren semilla de chía, échenle semilla de chía a esa revoltura que están haciendo y revuélvanlo. Un vaso de agua con limón y 2 cucharadas de ese multifibra que usted hizo. Y tómese ese vaso bien temprano, todos los días. Usted va al baño, pareciera que estuviera sacando un heladito de McDonald's. ¿No es diarrea? Eso parece mentira, nos hace feliz. El que va al baño y no fue, no pude, hágalo. Todos los días. Y verán a ver cómo su organismo, su microbiota, porque le está metiendo productos naturales, empieza a fortalecerle el sistema inmunológico. Cerca del intestino está el hígado, que juega un papel fundamental en el metabolismo de los alimentos e individuos sanos. El hígado actúa como un guardián que elimina los compuestos tóxicos antes de que pasen a la corriente sanguínea. Cuando se altera la barrera intestinal, los microorganismos y sus metabolitos pueden entrar en el hígado. Los científicos están investigando nuevas formas de modular el intestino y el hígado para mitigar las complicaciones de las enfermedades hepáticas. La piel es una de las superficies más extensas del organismo y también guarda relación con lo que sucede en el intestino. Sin embargo, a diferencia del microbioma intestinal, el microbioma de la piel es más independiente de la conexión entre intestino y piel. Se presentó inicialmente en el 2016 en estudios recientes. Se ha mostrado que el desequilibrio del microbioma intestinal puede debilitar la pared del intestino y un trastorno que ya se vinculó con la dermatitis, la psoriasis, el vitiligo y el acné. Alteraciones en la microbiota. Y la gente tomando Roacutan que dañaba el hígado, dañaba la cartera y no se mejoraba. Acné, irritación de la piel después de la afectada. Una piedra de alumbre. El alumbre usted lo coge, lo parte con una cegueta en 4 pedazos, después lo pule así en el cemento, que quede bien pulidita, que las aritas esas del alumbre no lo vayan a cortar. Se afeitó
mojó la piedrecita, se la pasa, la mujer en la pata de gallo. Empieza, le quita un poquito las arrugas. Y se echó usted eso después la nalguita de bebé. Acné. No a esa que sale en la espalda. Papi, hazme el favor aquí. Doctor Peñuela tiene que estar. Y usted también se lo va a hacer después de la afeitada. No cuesta nada. Entonces el doctor Jaraba ya pagó el almuerzo con esta receta. Mi consulta vale 400,000 barras. Ahora cierran la puerta, pero es sábado. No les cobro porque es sábado. Estudios del corazón desde la perspectiva de los microbios intestinales pueden ayudar a comprender por qué el metabolismo de cada persona responde de manera diferente a las dietas. Los científicos y médicos están empezando a reconocer los niveles en sangre elevados del óxido nitroso de la trimetilamina, compuestos derivados de la dieta, por ejemplo la colina y la carnitina, y el microbioma como marcador para identificar pacientes con mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas. También están buscando nuevos tratamientos específicos que inhiban la conversión de compuestos dietéticos, como la que ya habíamos dicho, modular el microbioma intestinal y utilizar el perfil de este microbioma de cada persona para adaptar el asesoramiento nutricional. Entonces ya lo están viendo en el corazón. Cuando yo estudiaba y estaba haciendo mi especialización en medicina interna, año 1993-94, se hablaba de la causa infecciosa del infarto, del síndrome coronario. Y se hablaba de unas infecciones por clamidias. Después se desechó esa teoría, esa hipótesis, y ahora estamos relacionando el infarto con el tema de la microbiota, porque esta sí tiene que ver mucho con las placas ateromatosas. Lo que comemos, los medicamentos y el lugar en el que vivimos conforman nuestra microbiota intestinal. Oiga, mire lo que dice, lo que comemos, los medicamentos que tomamos y el lugar en el que vivimos. Yo recuerdo que hace rato la doctora Vera nos hablaba de que las frutas no se debían ni siquiera lavar para comerlas, que había que respetar la microbiota. Y hablándole de eso esta mañana decía que era bueno comer moco. Bueno, yo no creo que lleguemos allá, pero ojo con lo que de la fruta sí es cierto, el microbioma que se genera en ese espacio, aquí lo está diciendo. Ella me lo decía esta mañana, no nos habíamos puesto de acuerdo. El lugar en el que vivimos conforma nuestra microbiota intestinal. Probablemente los microbios de nuestro tracto digestivo nos ayudan a alcanzar a mantener un peso saludable. Al influir en el comportamiento de la ingesta de alimentos, se investiga arduamente la perspectiva científica sobre la microbiota intestinal y la obesidad, y respaldadas por la ciencia poder sacar partido a nuestros microbios intestinales con el fin de conseguir un peso más saludable. Pero se mueven unos intereses económicos muy pesados. Entre más pesado usted, más le cuesta volverse delgado, y están haciendo unas cirugías que se llaman bariátricas, que eso deja muchos recursos. Entonces nadie le está mandando que salga a caminar, que coma menos, que haga ejercicio. ¿Qué está haciendo para vencer la obesidad? Porque la bariátrica cuesta. La fácil es esa, y después se vuelven a engordar. Porque lo que hay que tener es un cambio acá en la forma de pensar. Y la microbiota está colaborando para esto. El papel de las bacterias intestinales en la progresión de la esclerosis múltiple. Estudios hoy sugieren que los cambios en la ratio entre dos bacterias intestinales comunes podrían estar relacionados con la gravedad de los síntomas de personas con esclerosis múltiple, y se requiere aún mayor investigación, pero los hallazgos apuntan potencial marcador microbiano para monitoreo de la enfermedad. ¿Qué causa el dolor en el síndrome de intestino irritable? Estudios ofrecen un resumen visual del papel emergente del sistema inmunitario en el dolor intestinal relacionado con el síndrome de intestino irritable, y también destaca cómo las respuestas inmunes pueden impulsar los síntomas y explorar la ciencia detrás de los desencadenantes alimentarios. Términos claves: prebióticos. Son ingredientes. ¿Qué es un prebiótico?
Ya que nosotros lo que más manejamos es antibióticos. Mi hija me salió ya como mi esposa, ya me hizo que... Mi esposa me alza la mano y me muestra el reloj. Ya termino, media hora. Mentira. Términos clave: prebióticos. Son ingredientes alimentarios no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y o la actividad de un número limitado de microorganismos en el intestino, mejorando así la salud del huésped. Allí está la literatura con respecto a eso. Prebióticos son compuestos fermentables como ciertos tipos de fibra, la inulina, la fructooligosacáridos y la galactooligosacáridos. No son digeridos en el intestino delgado, pero sí fermentados por bacterias beneficiosas en el colon. Su acción es selectiva, beneficiando especialmente a los bifidobacterias y a los lactobacilos. Contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal y tienen efectos positivos en el intestino, en el sistema inmune y la función digestiva y el metabolismo. Aquí tenemos algunos alimentos ricos en prebióticos, no les voy a decir el porcentaje porque me están apurando. Alimento, ajo, cebolla, puerro, espárrago, la alcachofa, el banano verde, trigo integral, legum, así que a comer machacado de plátano verde. El síndrome de intestino irritable mejora los síntomas digestivos y modulación de la microbiota. Esos son algunos de los prebióticos, cómo se usan en enfermedades, y aumenta los bifidosacáridos en la reducción de la inflamación intestinal. Y en enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, nos ha mostrado unos resultados que son un poco más variables en la colitis ulcerativa. El efecto de los antibióticos sobre la microbiota: disminuye la diversidad bacteriana, desaparición de bacterias que son huéspedes normales como los lactobacilos y las bifidobacterias, produce colonización por bacterias patógenas como los Clostridium difficile e inducción a la disbiosis intestinal y el fomento de la resistencia bacteriana. Los posbióticos son preparados de microorganismos inactivos y sus componentes como metabolitos, enzimas, fragmentos celulares, ácidos grasos de cadena que confieren beneficios a la salud del huésped. Allí está la literatura sobre eso. Probióticos, microorganismos vivos. ¿Saben cuáles son los microorganismos vivos? Usted coge un frijolito, lo puso en agua, salió una raicita y uno lo cogía y lo botaba. Está malo. Ese es el más saludable. Los germinados son productos vivos. Los prebióticos son sustratos no digeribles que se estimulan selectivamente el crecimiento de bacterias beneficiosas. Y los posbióticos producen derivados de microorganismos inactivos que generan efectos positivos en el huésped. Ejemplos de componentes posbióticos: los ácidos grasos de cadena corta, los polisacáridos bacterianos, los péptidos antimicrobianos y fragmentos de pared celular bacteriana. Aplicaciones clínicas estudiadas: refuerzo del sistema inmune, regulación de la inflamación intestinal, mejoría de la barrera epitelial y uso potencial en neonatos, adultos mayores y en pacientes con disbiosis. Aquí le voy a dejar este video de 2 minutos. Yo con esto termino. Si hubiese oportunidad de mostrarle testimonio, yo se los hubiera mostrado, pero hay que respetar el tiempo de los demás. Yo no estoy aquí por violar el tiempo, ni crean que lo he hecho adrede. Estaba esperando para ver si venían de allá, pero no vinieron. Ya me tocó verlo allá sentado. Pero sí quiero, si es posible, ver el video. Por la compleja red que conecta nuestra microbiota intestinal con los órganos y su papel fundamental en general. La inmensa comunidad de microorganismos que habita el intestino es un actor. Ay, esos son. Me va a echar para donde yo quiero. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Puedo hacer la pregunta? Es que acá está la doctora, que es la que... Que conecta nuestra microbiota intestinal con diferentes órganos y su papel fundamental en la salud en general. La inmensa comunidad de microorganismos que habita tu intestino es un actor clave
en la constante comunicación bidireccional entre tu sistema digestivo y tu cerebro. Una microbiota intestinal equilibrada puede influir en cómo nos sentimos, pensamos y comportamos, moldeando la salud mental desde dentro. Los microorganismos del intestino, además de influir en la digestión, también desempeñan un papel en el mantenimiento de la salud pulmonar. Una microbiota intestinal equilibrada ayuda a regular el sistema inmunológico y favorece la salud respiratoria. Nuestra microbiota intestinal es una pieza clave en la regulación del sistema inmunológico. Una comunidad microbiana diversa puede mejorar la respuesta inmunitaria. Así nos protege de patógenos y reduce la inflamación. El eje intestino-hígado es esencial para mantener la salud general, ya que ayuda a regular las respuestas inmunitarias, los procesos metabólicos y la desintoxicación, apoyándose en varias tareas que protegen y filtran las sustancias del intestino antes de que lleguen a la circulación sanguínea. Aunque todavía no comprendemos la totalidad de la comunicación entre la piel y la microbiota intestinal, sí sabemos que se influyen mutuamente y que cambios en una pueden afectar la salud de la otra. Por último, nuestra microbiota intestinal también influye en la salud del corazón, mientras que ciertas bacterias pueden contribuir negativamente al desarrollo de enfermedades cardiovasculares al activar el sistema inmunológico y provocar un estado proinflamatorio. Otras, como las Bifidobacterium o Akkermansia, regulan el sistema inmune hacia un estado antiinflamatorio, retrasando la progresión de estas enfermedades. Comprender estas conexiones nos da el poder de tomar decisiones que nutran nuestra microbiota intestinal, promoviendo la salud y el bienestar general. Bueno, yo viajo mañana. Ahora le digo la pregunta y le pido disculpas a la persona que viene aquí. Dejo esto, no me lo llevo para Barranquilla. Quiero decirle a la ciudad de Bucaramanga, a cada uno de los miembros de los departamentos de salud de todas las iglesias, a todos los conferencistas, a los dirigentes de nuestra iglesia amada. Nuestro sermón de esta mañana, pastor, siento que esa oración nos lleva empoderado para tocar pacientes. Quiero decirles algo que de pronto no se los vuelva a decir aquí en este escenario. Más tendrán que ir a Barranquilla, o nos veremos por ahí cerca, o no sé, donde Dios lo disponga. Pero déjenme decirle, como pueblo adventista que somos y que soy, que los amo con el alma. Disfruté cada día que estuve en AMAC. A la Junta, que también se despide conmigo. Keren Perea, mi secretaria. Edgardo, sé que está en Montemorelos, Edgardo Ramos. Y el del contador, se me fue el nombre del flaco. El que está de director del Centro de Salud de Medellín. Vaquero. Mario Vaquero. Qué junta directiva. Pero sé que les viene una mejor. Pero ¿saben qué me disfruté con el equipo verde allá en la floresta? Cada situación que vi con ustedes fue rico. Y solo darle gracias y pedirle perdón por tomarle un poco de su tiempo. Las despedidas no son tristes, son alegres, pero les dejo todo mi afecto. Me voy de Bucaramanga feliz, viajo mañana temprano y Roel, la casa la tienes a la orden y todos ustedes en Barranquilla un amigo. No lo quiero ver en la unidad de cuidados intensivos, pero si toca ahí estoy para servirles, ¿oyeron?